Saludamos al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, director del Consejo de la Judicatura aquí en la localidad y hoy es columnista del Telégrafo, además de continuar practicando tanto en la docencia como en los tribunales de justicia su profesión de abogado. Doctor Valdivieso, quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento tan complejo que vive el país y particularmente la justicia ecuatoriana tras el asesinato del fiscal Edgar Edmundo Escobar de la Unidad de Personas y Garantías de El Guayas, que se convierte ya en uno de varios casos, de varios atentados, en algunas situaciones fatales, a operadores de justicia. Muchas gracias. Yo creo que podríamos definir el momento actual como la existencia de un estado violento en el Ecuador. Y digo un estadio violento porque la violencia es evidente en el país, no solamente en las calles, sino la violencia que podemos o que la estamos tomando desde la violencia intramuros, que es la violencia de las cárceles. De alguna manera lo que se refleja afuera es lo que está pasando adentro, no a la inversa. Entonces yo creo que es un tema de Estado, que eso no es un tema exactamente este momento de gobierno, sino es un tema que hemos venido arrastrando, pero que en los últimos tiempos ha tomado mucha fuerza y está generando una cultura, efectivamente una cultura de miedo, la cultura de terror, la cultura de sospecha, que eso es enteramente peligroso porque todos nos vemos como posibles culpables y eso es, creo que enteramente peligroso para vivir en una cultura de paz, como señala nuestra Constitución. Estamos tocando fondo con una violencia que también es de carácter institucional, verbigracia, lo que acaba de suceder en las filas de la Policía Nacional. Todos esos síntomas de violencia deben ser reídos en su conjunto. ¿Cómo afecta y qué consecuencias puede traer esto para la Administración de Justicia en Ecuador? Bueno, los últimos hechos que han sucedido con los operadores de justicia, tanto jueces como fiscales, pueden llevar a una lectura que sería absurda en el país, de pensar que tenemos que llegar al Fujimorato o llegar a lo que se vivió en Colombia hace muchos años, que es pensar en la existencia de operadores de justicia sin rostro, lo cual es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hoy por hoy esto realmente nos pone alerta y qué es lo que está pasando en el sistema de justicia. Ojo, no solamente hay que pensar qué es lo que están haciendo los violentos contra el sistema, sino qué está pasando dentro del sistema de justicia para que desde afuera se ataque a la integridad de los operadores de justicia en el país y que genere asimismo esa ola de terror, insisto, en una cultura de miedo que se está acentuando en el país. Entonces hay que leerle desde esos dos ángulos, es decir, qué está pasando adentro con las estructuras de la función judicial y por qué hay esas reacciones desde afuera o por qué están actuando desde afuera de esa manera. Si sumamos a esta situación que el día de ayer se ha hecho evidente con estos atentados a los operadores de justicia en Ecuador, los niveles de violencia que se dan en las calles de las ciudades a niveles incontrolables, índices de muertes violentas que van superando las ciudades más peligrosas del mundo, el problema carcelario con las enormes masacres que se dieron, se van sumando ciertos factores que nos llevan a pensar de que Ecuador se va convirtiendo en un estado fallido. Efectivamente, yo creo que hemos perdido el control suficiente por parte de los gobiernos de turno en cada momento. Es preocupante lo que usted señala y habíamos empezado comentando la violencia intramuros, los estados de excepción, que los estados de excepción no han sido una suerte de saludo a la bandera porque no han resuelto los problemas de la violencia. Recordemos usted que hace poco tiempo en Guayaquil se declaró un estado de excepción igual en Esmeraldas, pero al siguiente día de la publicación en el registro oficial, por hablar así, ya habían más muertos en Guayaquil y más muertos en Esmeraldas. Entonces, algo está pasando en el estado ecuatoriano en donde la violencia, es decir, esta violencia de afuera, es la que está superando a los niveles de control que debe tener
el Estado ecuatoriano. A mí me preocupa, por ejemplo, la primera pregunta y que tiene que ver con lo que estamos conversando, el tema de la seguridad cuando le involucra a las Fuerzas Armadas. Yo podría pensar un poco en voz alta de que si se pide la cooperación de las Fuerzas Armadas, que ya se pidió y se aprobó en el año 2015, significa como que el Estado ecuatoriano, en este caso el gobierno de turno, siente que la Policía Nacional, que es la guardiana de la seguridad pública, no está funcionando y por eso Pero tiene que no, recurrir a las Fuerzas Armadas para sacarle de su rol protagónico, que es la con defensa todo de lo la que se ha dado y en los soberanía. últimos días no hay falta de razón para poder pensar así. Pero claro, obviamente que, y por eso es que en esta pregunta llevaría, de alguna manera está conduciendo con todos estos actos violentos que se producen, que están socavando la institucionalidad del país y sobre todo genera la intranquilidad de los ciudadanos. Esto está llevando a que definitivamente la pregunta que plantea el presidente de la República obviamente sea aceptada en forma mayoritaria, pensando que las Fuerzas Armadas van a dar la solución al problema de la violencia en el país. Yo no creo que el problema de la violencia se soluciona con más armas. Yo creo que el problema de la violencia tiene que solucionarse a través de políticas públicas y también a través de mecanismos de prevención y para eso está una ciencia importante que no es considerada en el Ecuador, que es la criminología. ¿Cómo se ve la situación desde adentro? Usted sigue ejerciendo el derecho, fue juez en el área penal por más de 2 décadas, es profesor en la Universidad de Cuenca, estuvo al frente del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia de El Azuay. Se habla de que hay muchas presiones sobre los jueces, sobre las presiones mediáticas es lo que más se ha hablado en la ciudad de Cuenca, pero hay ese otro lado oculto, las presiones que pueden venir en forma de extorsión para operadores de justicia, que sabemos, así lo han confirmado, se está dando en diferentes niveles en varias partes del país. Bueno, lo que está viviendo la función judicial en términos generales es inédito, ¿no? Es decir, cuando usted toma el elemento histórico de haber estado más de 20 años como juez y como 40 dentro de la función pública en la función judicial, eso me hace pensar a mí y me permito compartir que esto es inédito en la historia judicial del país. Es totalmente inédito, esto no ha sucedido. Jamás hemos tenido, incluso yo creo que esto se ha creado las condiciones propicias para que se den estas cosas como la que usted señala, porque tenemos a una función judicial inestable, confrontativa internamente, es decir, todo eso se refleja hacia afuera. Las juezas, los jueces, los fiscales, yo pienso que este momento por esas crisis internas del sistema de justicia y la desinstitucionalización de la función judicial, es la que está permitiendo que se den hechos como aquellos. Personalmente le digo, en la experiencia en Cuenca jamás hemos tenido este tema de la extorsión hacia jueces o hacia fiscales, por lo menos en el ámbito de las competencias cuando ejercí la dirección del Consejo de la Judicatura, que se hayan dado o se hayan evidenciado. Es decir, hoy parece que esto se está convirtiendo en una constante y esto obedece a esa violencia que se está tomando las calles y se ha tomado el país. Quedándonos en un enfoque local. Hablando del tema de seguridad, lo hemos hecho con algunos actores quienes dirigen áreas de seguridad aquí en la ciudad de Cuenca. Advierten que la ciudad no está preparada para enfrentar al crimen contemporáneo, al narcotráfico, al crimen organizado, a las megabandas y que se tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo y acelerado para ponerse a tono. ¿Qué nos puede decir en este sentido con respecto a la justicia? Se están realmente viviendo ya otros tiempos. Efectivamente se están viviendo otros tiempos, pero también tenemos que ser un poco cautos en lo que comentamos, en el sentido de que Cuenca Erasoy como tal no es un escenario en donde se puede estar desarrollando el crimen organizado. Yo creo que lo que tenemos es una delincuencia convencional grande sumada a la violencia que se genera en la cárcel de Turi, que de alguna manera puede ser entendido y el susto que se produce es
es justamente por aquello que hemos vivido ya históricamente, digo, aquí en la ciudad de Cuenca llevamos varios años con estas crisis dentro de la cárcel y no existe ninguna solución. Pero yo no creo que el crimen organizado, entendido como el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, a lo que se define el crimen organizado, sea un escenario en la ciudad de Cuenca y en el Azuay. La delincuencia convencional se ha tomado las calles, la delincuencia convencional nos está poniendo los pelos de punta y no existen las respuestas oportunas tanto de los guardianes de la seguridad, que es la policía, no existen políticas públicas, por ejemplo, de prevención. Nosotros tenemos en lo más cercano, en nuestro vecino país, en Colombia, como tanto en Bogotá como en Medellín, lograron neutralizar a la violencia en las calles a través de sistemas de prevención y disuasivos. Aquí los ojos de águila, por ejemplo, no ahuyentan ni a un mosco. Disculpe la comparación. Es decir, aquí la gente se burla de los ojos de águila, se burla del ECU 911, porque al final no cumplen el efecto que debe ser el efecto disuasivo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. No olvidemos, doctor Valdivieso, que aquí se han dado ya varios crímenes que han sido atribuidos a ajustes de cuenta, crímenes violentos con atributos similares a los que se han dado en otras partes del país, con la excepción de los gravísimos y violentos hechos de la cárcel de Turí, cierto es, guardando distancias con la frecuencia y la gravedad de los hechos que se dan en el resto del país. Pero se ha mencionado también aquí la presencia de megabandas, de algunos de sus tentáculos, como los tiguerones que se señala, vienen actuando aquí controlando el narcotráfico y ejerciendo una especie de dominio aún en la cárcel de Turi. Pero más allá de esto, quisiéramos preguntarle, ¿qué es lo que aspiraría usted o qué piensa que va a suceder en cuanto a una incidencia en esta situación que se va agravando con la presencia de estos 14 jueces especializados que están en el proceso de selección y formación, que tendrán injerencia en el juzgamiento de 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado? Bueno, yo pienso que nos hemos despertado bastante tarde en ese sentido, porque esta es una receta internacional que data de los inicios del siglo XXI. Es decir, mientras en otros países se ha venido trabajando en ese sentido, se han ido adecuando las políticas de parte de los consejos de la judicatura y nosotros creo que hemos despertado un tanto tarde, pero sí es oportuno, sí es necesario y sobre todo que estos jueces tengan una competencia a nivel nacional. Vertigracia lo que sucede con los jueces de la Audiencia Nacional en España, que es un poco el modelo de donde nosotros estamos copiando, porque en eso tenemos que ser claros, no somos innovadores, estamos tomando prestado de otras experiencias y eso es bueno. Entonces, abrigamos la esperanza de que estos jueces que están pasando por un proceso de selección, de evaluación, obviamente estén en condiciones de dar esa respuesta. Pero pensar que estos 14 jueces frente al crimen organizado, a la delincuencia transnacional, van a frenar, no, no se va a frenar por ahí. Hacen falta políticas públicas y mayor intervención del Estado en mecanismos de prevención y de disuasión. Eso es lo que nos hace falta. Incluso las leyes sobran en el país. En materia de políticas públicas que tienen además que concretarse en ciertas acciones, en instrumentos además para la justicia, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué puede hacer el Consejo de la Judicatura a nivel local? Hemos escuchado quejas de jueces, de abogados que viven en una situación bastante precaria, a veces sin papel, a veces con la dificultad de obtener copias de juicios, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones aún más graves denunciadas por colegas suyos, por abogados, en el sentido de que las entidades que están llamadas a investigar, llámese policía judicial, llámese fiscalía, carecen de elementos que son básicos, fundamentales en la época de hoy, empezando por moderno software que es alcanzable para cualquier país, pero que está ausente de los centros de investigación aquí en el país. Yo creo que los niveles técnicos y científicos de la Policía Judicial han avanzado en forma cualitativa y en forma cuantitativa en el Ecuador
y en la ciudad de Cuenca. Y hablo con bastante, me permite usar la palabra con autoridad, porque en el año de 1997 se inauguró la Policía Técnica Judicial en la ciudad de Cuenca, y de ese precario funcionamiento a lo que es hoy la Policía Judicial y es la Fiscalía, hemos dado unos saltos inmensos. Yo no le veo a la Fiscalía General del Estado desprovista de los insumos necesarios para poder investigar los delitos y evitar que estos queden en la impunidad. Yo creo que la Policía Judicial incluso está capacitada tanto a nivel de recursos humanos y a nivel tecnológico. No es hoy, y me voy a poner en primera persona, en la década de los 90 cuando me inicié como juez, en donde obviamente las formas de investigación eran violentas y donde se evidenciaba la forma de extraer la verdad a través del uso de la tortura. Hoy ya no. Eso yo creo que está desterrado en el país. ¿Por qué? Porque se ha llegado a cientificar los temas de investigación. En el otro tema que usted hace referencia a la crisis de la función judicial, apenas. El otro día recordábamos que cuando nos iniciamos en la función judicial en la década de los 80, por esa carencia de recursos, los fines de semana, el día viernes, 5 o 10 minutos antes a las 6, dejábamos de trabajar y teníamos que enrollar la cinta de máquina y ponerle aceite 3 en 1 para que se remoje durante el fin de semana y poder trabajar la siguiente semana. Pedir papel a los profesionales del derecho, pero ese es un problema de logística que no lo resuelve el Consejo de la Judicatura por una sola razón. Lastimosamente está centralizado el poder judicial y la función judicial. El Consejo de la Judicatura en las provincias no se mueve por sí solo, sino todo tiene que pedir a la ciudad de Quito. Y el otro aspecto que también debemos hacer referencia es a la implementación de mecanismos de seguridad. Por ejemplo, el complejo judicial de Cuenca es uno de los complejos que tiene de adorno, veo actualmente que lo tiene de adorno, los sistemas de seguridad, los filtros, los escáneres por donde pasan las personas para evitar que porten instrumentos peligrosos, armas, etcétera, etcétera. Tenemos a una guardia ahí escasa de la policía que se pasea. Por ejemplo, ayer fue curioso y eso debe recapacitar la directora del Consejo de la Judicatura. En una audiencia por un tema de alimentos, tenían a la policía metida en la sala de audiencias. Sin embargo, en las audiencias donde están juzgando a la delincuencia, ahí los jueces y los fiscales están expuestos a cualquier acto de violencia. Entonces yo pienso que hay que optimizar los recursos y utilizar el sentido común. Ahora, si hay avances, como usted señala, y debe de hacerlo con conocimiento de causa en materia de investigación, cuéntenos por qué tan pocos crímenes, tan pocos casos son resueltos aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, de avanzado, de actualizado el sistema forense de investigación? Yo podría decir que, a ver, el por qué hay una vieja frase que dice que no hay crimen perfecto, sino delito mal investigado. Existen los recursos suficientes. Yo creo que esto ya tiene que ver con el factor humano, es decir, la experticia que debe tener el fiscal como investigador. Aquí el juez está muy separado de eso, es decir, aquí también es importante ir diferenciando los roles que tienen y en este caso los fiscales son los dueños de la acción, son los que investigan, son los únicos que pueden hacer la investigación. En cierto momento deben pedirle permiso al juez, por ejemplo, para hacer un allanamiento, una intercepción de llamadas, etcétera. Pero esto ya corresponde a la experticia y a la creatividad de los agentes fiscales. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta. No es que falta tecnología, no es que falta la tecnología dentro de la policía judicial. Yo creo que existe eso. Ahora, en el tema de la investigación fiscal, lo que sí es importante recalcar es que con tantos casos y tantas delegaciones de funciones, porque aquí vamos a ser, apreciado Gustavo, muy claros. Aquí hemos heredado la delegación de funciones. Los fiscales delegan todo a la policía. Una policía con 10 agentes o 5 agentes no se alcanza absolutamente para todo. Venga del estado de excepción, los policías se ponen uniforme y dejan sus oficinas de investigación.
Entonces, yo creo que la policía judicial tiene que fortalecerse con mayor número de elementos y de otro lado, el fiscal provincial debe dar una directriz y la Fiscalía General de que los fiscales no pueden estar delegando toda la investigación a la policía. Hay cosas que tienen que hacerse y deben hacerse en sede fiscal. Entonces, todos esos son cuellos de botella que se hacen desde el punto de vista del recurso humano que está manejando el rol, que en este caso es de la investigación. Yo creo que hay que hacer Ahora, una... Sí. sí, si es que me permite, estamos, mientras le escuchábamos a usted pensando en el caso Bermeo, eh, caso que fue defendido por un colega suyo, el doctor Miguel Arias. Él estuvo un año y medio luchando contra el sistema. Concluyó con algún resultado en las investigaciones que han devenido ya en la instauración de un caso en contra del principal sospechoso, pero él se quejó que aquí en la ciudad de Cuenca, en Ecuador incluso, nunca se encontraron sistemas de reconocimiento facial, existiendo pruebas que debían ser procesadas. No pudo hacerse análisis biométricos, tampoco antropométricos. Tuvo que recurrirse a ayuda privada dentro de Ecuador, saliendo más allá de las posibilidades de los medios oficiales. Pero indudablemente que eso está reconocido en el Código Orgánico Integral Penal, está reconocido tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial y los reglamentos que existen. Cuando las entidades no cuentan con esos recursos, se puede solicitar la cooperación e incluso la Fiscalía y la Función Judicial tienen los suficientes recursos para contratar esos servicios. Es que obviamente no es que esas técnicas de investigación son las que están al servicio en el día a día, que deben implementarse sin lugar a dudas. Yo creo que la gestión que he hecho, el caso del doctor Miguel Arias, y que ha tenido relativamente un éxito, pero luego de un año y más de estar bregando todo el tiempo e insistiendo en la fiscalía que den una respuesta, y yo creo que mucho también jugaron los medios de comunicación en esa angustia de las víctimas indirectas que son los familiares del señor Bermeo y con el apoyo profesional de intentar obtener una respuesta que esperemos sea efectivamente después ya de la audiencia de juicio se dé la respuesta que se está esperando. Pero yo creo que obviamente no toda la tecnología existe porque la realidad no invita a tener toda la tecnología. Son casos esporádicos de gran complejidad que obviamente requieren del auxilio, como usted dice, y lo hizo el doctor Miguel Arias, de instituciones privadas, del sector privado, que puedan facilitar. Para culminar, doctor Valdivieso, ¿qué debería hacer el presidente Lazo para, de alguna manera, transmitir más serenidad, más tranquilidad, más confianza a los ecuatorianos en el momento actual? A ver, yo creo que la consulta popular de alguna manera le va a dar un respiro y va a ser un espacio a lo mejor de ratificación de la gestión o de desaprobación de la gestión del presidente Guillermo Lazo. Yo veo una ausencia total de políticas públicas por parte de sus grandes colaboradores. El tema no pasa por la reforma de las leyes, tampoco creo que va a pasar por el asunto de la consulta popular. Ese va a ser un espacio donde realmente la gente va a tener una suerte de respiro y va a creer, como decía en la pregunta uno, en el tema de las fuerzas armadas que salgan a las calles. Cuestión que las fuerzas armadas hoy está todo el tiempo en las calles, todo el tiempo está haciendo requisas. El Código Orgánico Integral Penal permite que los uniformados, los militares, aborden un vehículo, aborden a una persona y hagan requisas como asuntos de prevención. Entonces yo creo que el presidente debe concentrarse en buscar colaboradores expertos, por ejemplo, en el tema de criminología para solucionar las crisis de la cárcel ecuatoriana en el país. El censo penitenciario es un saludo a la bandera, no va a arrojar absolutamente nada que beneficie o neutralice el tema de la violencia. Hay que poner a criminólogos en las cárceles, hay que poner a criminólogos afuera, es decir, tiene que armarse de gente que pueda de alguna manera combatir a la delincuencia, pero a través de elementos preventivos y de elementos disuasivos. Bien. Gracias, doctor Valdivieso, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Buenos días. El doctor Simón Valdivieso fue juez de lo penal, fue director del Consejo de la Judicatura, hoy sigue practicando su profesión del derecho y es columnista de Diario El Telégrafo.